Bienvenidos a una edición más de Salud Integral en tiempos de coronavirus. Hoy, como siempre, estamos con una invitada especial para un tema muy importante. Bienvenidos una vez más y gracias por estar siempre compartiendo y viendo todas nuestras entrevistas durante este mes. Vamos a iniciar con un tema importantísimo. Bienvenida Martita Barros, quien también nos acompaña siempre, psicóloga clínica y magíster en adolescentes. Mucho gusto, como siempre, compartir pantalla con usted, Martita. Buenas tardes, Carlita. Buenas tardes, Silvia. Un placer, pues, acompañarles esta tarde y vamos a tener un tema muy interesante, que es el tema de violencia intrafamiliar en cuarentena, que es un tema del cual se habla mucho y también nos preocupa mucho a quienes estamos asistiendo en el tema de salud mental y también a lo que es el tema de los gobiernos nacional y local, el tema de la violencia intrafamiliar. Para eso tenemos hoy a nuestra querida Silvia, ¿sí? Que nos va a acompañar esta tarde. Carlita, le doy la palabra para la presentación oficial de Silvia. Hoy nos acompaña Silvia Oleas, es psicóloga educativa y orientadora vocacional, magíster en política social de la infancia y adolescencia, tiene un diplomado también en la protección y ayuda a los niños. Realmente tiene una extensa profesión y por eso nosotros también le hemos invitado para que nos cuente un poquito más acerca de este tema, la violencia intrafamiliar en tiempos de cuarentena. Es un tema que inclusive nosotros lo hemos podido ver en las noticias, ya que el índice en esta cuarentena inclusive se ha incrementado con llamadas al ECU 911. Bienvenida nuestra querida Silvia Oleas. Muchísimas gracias, un saludo muy afectuoso, Martita, gracias por la deferencia de poderme hacer la invitación a este prestigioso programa. De igual forma, un saludo muy especial y agradecimiento a Carlita. Y sí, efectivamente, creo que es un tema de vital importancia al que se pueda tratar el día de hoy, como es la violencia intrafamiliar en cuarentena. Listo. Y vamos nosotros también, vamos a iniciar este programa junto a Silvia para conocer un poquito más acerca de lo que es la violencia intrafamiliar en cuarentena. Cuéntenos cómo podríamos nosotros iniciar este tema, con qué referencia podríamos iniciar. Muchas gracias, Carlita. Efectivamente, no sé si se me escucha bien. Sí, la escuchamos bien. Ya, efectivamente creo que este es uno de los problemas más importantes que se han ido generando dentro de esta cuarentena y es la violencia intrafamiliar. Voy a hacer mi exposición como en 3 momentos. El primero, vamos a abordar todo lo que sería el marco jurídico, todas las normas, las leyes que están justamente para proteger a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia. Luego vamos a abordar una pequeña estadística, como muy bien usted lo decía al inicio del programa, cuánto se ha incrementado y no solamente desde ahora, sino hacer un pequeño recorrido de lo que significa la violencia intrafamiliar como tal. Vamos a abordar algunos conceptos también y nos vamos a centrar en 3 tipos de violencia que son los más marcados en lo que es en el entorno familiar sobre todo. Luego vamos a llegar a algunas consecuencias, qué es lo que origina esta violencia en los niños, niñas y adolescentes, y finalmente vamos a abordar con recomendaciones y conclusiones. Antes de abordar el tema, sí me gustaría primero iniciar indicando que el término de violencia intrafamiliar en este momentito ya es un término genérico que sí efectivamente nos permite plasmar la realidad de la violencia en las familias. Sin embargo, también los estudiosos en los temas de violencia establecen que es preferible que se haga una división y que se visibilice cada una de las poblaciones en violencia, es decir, violencia de niños, niñas y adolescentes, o violencia, perdón, contra niños, niñas y adolescentes, violencia de género y violencia de adultos y adultas mayores. Porque al hablar de violencia intrafamiliar, de alguna manera corremos el riesgo de invisibilizar justamente estas especialidades, estas especificidades en torno a las diferentes violencias de familia. Ya lo decía usted, efectivamente, la violencia contra niños, niñas y adolescentes es una problemática muy grave que no solamente lo venimos atravesando ahora, sino históricamente,
y las consecuencias se miran de dos lados, consecuencias de tipo social, pero también consecuencias de tipo en la salud pública. Entonces ya lo vamos a ir mirando, que además el tema de la violencia ya es un tema de salud pública, y ya lo vamos a ir viendo por qué. La estadística nos marca que el promedio de violencia, incluso ahora en este confinamiento que hemos tenido por el COVID-19, se ha incrementado, y el promedio que tenemos de violencia a nivel nacional es de 6 niños, de cada 10 niños, 6 niños, niñas o adolescentes sufren algún tipo de violencia. A nivel global, además, se estima que el 25% de la población en algún momento fueron víctimas de violencia física, psicológica o sexual, y ya lo vamos a ir mirando algunos conceptos de estos. Por su gran magnitud, el impacto de la Organización Mundial, como lo decía hace un rato, se considera que la violencia contra niñas, niños y adolescentes es un problema de salud pública, el cual constituye una de las peores violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dentro del marco jurídico vamos a establecer algunas normas, como decía un principio, que protegen a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Uno de ellos, como no puede ser de otra manera, en la Constitución del 2008, en su artículo 35, dispone que las niñas, niños y adolescentes recibirán una atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. A veces este artículo parece que se nos ha caído de la Constitución, y lo que hacemos casi en su gran mayoría es observar a los niños, niñas y adolescentes como al estar al último de todas las prioridades de los grupos humanos. Sin embargo, la Constitución establece la prioridad de atención a la niñez y adolescencia. Y en el artículo 46 de la Constitución de la República, de igual forma, establece que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la protección, atención contra todo tipo de violencia, ya sea maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, e incluso contra la negligencia que provoca tal situación. De igual manera, en la Convención de los Derechos del Niño se establece con muchísima claridad en el artículo 19, en donde los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, es decir, el contar con un código, que ya luego lo iré abordando en su momento, un código de protección a la niñez y adolescencia. En este caso de nuestro país, del Ecuador, contamos con el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. Temas administrativos, contar con temas sociales, educativos, que estén apropiados para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de perjuicio, de abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. De igual manera, se dispone que los estados establezcan medidas de protección que deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con el objeto de proporcionar la asistencia. Muchas de las veces hablamos de una secuencia en la problemática de violencia, y esta es la prevención. ¿Qué medidas los estados tienen que tomar relacionados a temas preventivos, a temas de atención, a temas de restitución, pero sobre todo a la reparación cuando se dan este tipo de vulneraciones de derechos? De igual manera, en el artículo 39, los estados partes adoptarán las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica, que es justamente esta restitución y esta reparación cuando se han generado situaciones de violencia, de abuso, de explotación, de tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. No es la excepción, efectivamente, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el actual, comentarles que justamente en este momentito estamos en una reforma a todo el Código de la Niñez y Adolescencia, y como fue de conocimiento público, efectivamente se dieron grandes cifras estadísticas relacionadas al abuso de niños, niñas y adolescentes, de violencia, tanto física, sexual y demás, en el ámbito educativo, con unas cifras realmente alarmantes, más de 3.500 denuncias que fueron presentadas, y eso motivó a que el Ecuador, que la Asamblea Nacional, pues vea la necesidad emergente de hacer una reforma integral al Código de la Niñez y Adolescencia. Tal es así que en este momento el Código de la Niñez y Adolescencia incluye todo un capítulo relacionado a los temas de violencia,
pero también de política pública, porque creo que es necesario el establecer, cuando hay un derecho violentado, hay que establecer el derecho violentado, hay que visibilizar la normativa legal, pero también tiene que esa normativa legal asentarse en políticas públicas para que efectivamente el derecho tenga un verdadero cumplimiento. En el Código de la Niñez y Adolescencia actual se define el maltrato como toda conducta de acción u omisión que provoque o que pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado. En el artículo 72, y he querido anotar justamente a propósito estos dos artículos, tanto el 72 y el 73, porque le obligan o nos obligan, además que tiene que ser como un derecho propio, al denunciar a las personas que tengan conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, de abuso, de explotación sexual, tráfico o pérdida que hubiese sido víctima un niño, niña o adolescente. Y el segundo artículo que tiene correlación a este, el deber de protección en los casos de maltrato. Muchas de las veces las personas, los ciudadanos, las ciudadanas, observamos situaciones de maltrato, incluso en la calle, vemos que de pronto una madre o un padre entre compañeros se agreden y muchas de las veces lo que hacemos es apartarnos y no involucrarnos en el conflicto que se está generando. El artículo 73 nos obliga de alguna manera a intervenir como personas de la sociedad civil, intervenir en estos actos de tal manera que se pueda generar una protección a este niño, niña o adolescente, sobre todo en estos casos de flagrancia que podemos observar. De igual manera, el Comité de los Derechos del Niño hace un desarrollo amplio de la normativa en torno al tema de violencia, tanto en la observación general número 8 como en la observación general número 13, en donde el derecho al niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia. No me quiero extender mucho en los temas jurídicos, quizá en otro momento podamos ampliar más. Sí quiero centrar más bien mi presentación en las causas, en los tipos de violencia, pero sobre todo en qué acciones debemos hacer justamente para erradicar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Antes de ello, sí quiero presentar, como les decía al inicio, unos datos estadísticos sobre la realidad de la violencia de la niñez y adolescencia. El 26% de niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de golpes, de insultos, de burlas y de restricciones durante el 2010 y 2015. Lamentablemente, esta cifra cada vez se va incrementando. El 63% de niños de 8 a 17 años fueron maltratados entre pares. Entonces, como podemos ver, es un dato bastante alarmante también la violencia que se puede generar entre pares. Pero quizá la que nos llama la atención o nos sigue llamando la atención es la violencia que se ha ido generando y justamente que es el motivo de la charla de hoy, es el 41% de padres, madres y cuidadores todavía golpean a sus niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años en nuestro país. Entonces, como podemos ver, realmente la cifra es alarmante y decirle más alarmante todavía, porque en estos momentos de cuarentena en las que hemos estado las familias, se incrementa más o se ha exacerbado la violencia. Observamos también el maltrato extremo de niñas, niños y adolescentes que fueron pegados, encerrados, bañados en agua fría, entre otras formas de violencia. Hay un 48% de niños que han estado en esta situación. Pero sí me quiero detener en esta lámina que hace relación a los datos de violencia de la niñez. ¿Qué está pasando en este mes? Bueno, ahora ya más de 2 meses que estamos en confinamiento, pero durante el primer mes, datos proporcionados por la Policía Nacional y por la Fiscalía se han detectado en más o menos un mes de tiempo en el que hemos estado en confinamiento, 21 casos de abuso sexual de los que han sido denunciados en la Policía Nacional, 12 violaciones, 6 acosos sexuales, hemos tenido 6 tratos denigrantes, hemos tenido 4 maltratos psicológicos, 3 recuperaciones, una violencia contra una mujer o un miembro del núcleo familiar, violencia psicológica, otro caso más en una familia,
y maltrato físico. En total hemos tenido 55 casos durante aproximadamente un mes. Estos datos fueron al corte del 26 de abril, desde el 17 de marzo al 26 de abril. Entonces vemos con muchísima preocupación cómo la violencia se va exacerbando y sobre todo en estos momentos de confinamiento. Entonces sí creo que es necesario el poder actuar y el que los ciudadanos, ciudadanas, padres y madres, cuidadores que estén a cargo justamente del cuidado de los niños, niñas y adolescentes puedan tener algunas estrategias para bajar estos niveles de violencia. ¿A qué estamos llamando violencia? Pues bien, la violencia se entiende violencia en contra de niños, niñas y adolescentes a toda conducta de acción u omisión producida por un abuso de poder. Es decir, yo adulto que me creo superior al niño, niña o adolescente y que imprimo además una situación de poder, ejerzo situaciones violentas contra los niños, niñas y adolescentes, y este abuso de poder puede generar daño físico, puede generar daño psicológico. En algunos casos hemos tenido situaciones de abuso sexual, de violencia sexual y también situaciones económicas a una niña, niño o adolescente o al grupo de ellos, grupo de hermanos, de primos, familiares, etc. Incluso se han reportado en este mes, hemos tenido reportes y además hablar de los registros que tenemos. Sin embargo, tenemos que también ser conscientes de los subregistros, de los casos que no se denuncian. Y quizá una de las consecuencias más graves de la violencia física efectivamente son los que han conducido a la muerte. Hasta el momento tenemos detectados 8 casos que han terminado en la muerte del niño, niña o adolescente, y lastimosamente digo, y lo digo de esta forma coloquial, han sido justamente a niños menores de 8 años, de 10 años, un rango hasta 12 años, en donde los causantes de esta violencia hasta llegar a la muerte ha sido de sus progenitores, de sus padrastros, de sus madrastras en algunos casos. Entonces, como vemos que estas situaciones de encierro provocan mayores situaciones de violencia. La violencia, como decíamos, se puede generar en varios ámbitos. La conferencia del día de hoy va a estar centrada en el hogar y la familia. Sin embargo, no podemos ser ajenos también que la violencia se genera en las instituciones educativas, en las instituciones de acogimiento institucional de niños, niñas y adolescentes, en los diferentes sistemas o niveles de entidades de cuidados alternativos, en los centros de privación de la libertad, como son en los centros de adolescentes con conflicto con la ley penal. También vemos que se pueden dar situaciones de violencia producidas en las redes sociales. Tenemos hoy por hoy una de las violencias permanentes, como es el grooming, que no es más que la captación a través de las redes sociales, sobre todo a adolescentes para situaciones, y niños también, para situaciones de pornografía infantil y demás situaciones que se han ido generando a través de las redes sociales. En medios de comunicación, en un sistema de protección que tiene que ser eficaz, que tiene que ser un sistema de protección articulado que vaya justamente encaminado a garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, que prevenga, que atienda, pero que sobre todo restituya y repare estas situaciones de violencia. Entonces vemos que hay una debilidad también, que se genera violencia en los sistemas de protección, en el sistema de justicia. Muchas veces vemos que hay quejas en cuanto a la falta de celeridad relacionado a los niños, niñas y adolescentes que presentan denuncias, sobre todo relacionadas a violencia sexual. También se pueden dar situaciones de violencia en instituciones de formación deportiva, cultural, artística, en fin, en cualquiera de los espacios, los niños, niñas y adolescentes están expuestos a alguna situación de violencia, ya sea por sus instructores, por maestros, por padres, por compañeros, incluso como lo vimos en las láminas anteriores, podemos ver que efectivamente la violencia entre pares también tiene una estadística alta y preocupante. ¿Cuáles son o qué es lo que desencadena? ¿Cuáles son como estas causas que generan la violencia? Nos hemos permitido anotar algunas de ellas, sin duda hay muchas más, pero las que consideramos que deberíamos ir abordando son las malas
relaciones familiares. Cuando se generan estos conflictos entre la familia, cuando tenemos familias ampliadas que viven dentro de la misma casa, se generan conflictos, se generan situaciones violentas y que en muchos de los casos repercuten contra las niñas, niños y adolescentes. En las peleas conyugales, en algún momento en son de broma decíamos, vamos a ver luego de que termina esta pandemia, lo que termina el COVID-19, ya vimos algunos datos en la China, cuántos divorcios se han ido generando justamente por estas controversias, por esta situación de convivencia que a veces sin duda la convivencia puede también exacerbar situaciones de violencia y que nuevamente, como lo había dicho anteriormente, estas situaciones de ejercicio de poder se transmiten y se pasan justamente hacia los niños, niñas y adolescentes. Los conflictos familiares violentos, que ya los habíamos notado, otra de las situaciones que exacerba la violencia son los bajos niveles de ingresos en el hogar. Hemos visto en las noticias con muchísima tristeza que muchos hogares no cuentan ni siquiera, o algunos de ellos, si desayunan o almuerzan, no meriendan. Se han dado situaciones muy complejas también por los temas de ingresos económicos. Padres, amigos involucrados en la violencia. Aquí sí es un llamado de atención, sobre todo tener una doble atención, suelo decir yo, en estos temas, justamente con el involucramiento de los amigos o amigas que frecuentan la casa, siempre estar atentos a las reacciones de nuestros hijos y de hijas, si se incomodan, no se incomodan, qué pasa, conversar. Recordemos que ya la estadística nos ha dado cuenta que la mayoría de los abusos sexuales perpetuados hacia niños, sobre todo hacia niñas y niños, generalmente son o dentro de la familia o de amigos cercanos a la familia. Entonces, muy importante también que estemos atentos y alertos a ver cuáles son las reacciones de nuestros hijos e hijas frente a este tipo de situaciones. Cambios sociales rápidos, pobreza, ya les habíamos comentado, las inequidades, las desigualdades sociales, económicas, otra de las situaciones que sin duda también ha generado que se genera violencia hacia los niños es la violencia de género. Lamentablemente, cuando vemos que hay un agresor dentro de la familia, sin duda esa agresión también es transmitida hacia los niños, niñas y adolescentes. Hoy por hoy vamos a tener o vamos a sufrir también no solamente la pandemia del COVID-19, sino efectivamente al incrementarse, al tener altos índices de desempleo, seguramente también eso va a ir a la par a que se incremente la violencia hacia los niños. El tráfico de drogas ilícitas, víctimas de maltrato en la infancia, este es otro de los temas, ya lo vimos en la primera lámina. Decíamos que el 26% o 6 de cada 10 niños sufre algún tipo de maltrato, pero el dato preocupante es que de esos 6 de cada 10 niños, también el 25% de adultos repiten esas conductas violentas que vivieron en su infancia. Los tipos de violencia, como les decía, son varios tipos de violencia que tenemos. Violencia física, el castigo físico, y aquí sí me voy a detener o me voy a extender un poquito más en la explicación a qué llamamos violencia física y a qué llamamos castigo físico. A veces podemos pensar que son dos cosas iguales. La violencia entre pares, la violencia simbólica, esa violencia que no necesariamente se refleja con un moretón, con una cachetada, con una señal de un látigo, pero que es la que está ahí presente, la que de alguna manera va menoscabando la autoestima de nuestros niños, niñas y adolescentes. La violencia estructural, sin duda, económica, la de derechos sexuales y reproductivos, la violencia psicológica, la que cada día, de igual manera que la simbólica, cada día va menoscabando la autoestima de los niños, niñas y adolescentes, violencia sexual y el abuso sexual como tal. Quizá una de los tipos de violencia más frecuentes en el entorno familiar es el abuso sexual. ¿Y a qué llamamos abuso sexual? La violación y otras formas de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes parecen ser perpetrados principalmente, como decíamos hace un ratito, por los familiares cercanos, por otros parientes o adultos que residen en el hogar del niño, niña o lo visitan. Habitualmente son personas en las que el niño confía con frecuencia con responsables de su cuidado. La tasa de violencia sexual denunciada en todos los estudios parece ser la más alta para las niñas que para los
para los niños en esos casos. Entonces ahí podemos ver una de las situaciones complicadas que se van generando tanto en el abuso como la violencia sexual. En su gran mayoría, como ya lo dijimos anteriormente, es perpetrado por familiares o por amigos o amigas cercanas a la familia como tal. Y una de las situaciones es que muchos de los casos, sobre todo de violencia sexual, es que los niños tienen temor a la denuncia, se genera una suerte de un conflicto entre los niños y las personas amigas o familiares que están cercanos a ellos. Otra de las tipos de violencia cercanas o relacionadas a la familia es la negligencia. Aquí llamamos negligencia justamente a esa falta de atención de las necesidades físicas y emocionales hacia un niño, niña o adolescente. A veces confundimos mucho el hecho de generar esos distanciamientos. Yo sé que hoy por hoy vivimos en una sociedad muy abrupta, en donde tenemos varias actividades, varias acciones a la vez, y descuidamos justamente esa atención hacia nuestros niños, niñas o adolescentes, o a veces compensamos también esa atención con medios electrónicos, con teléfonos celulares, con computadoras, etcétera, y que al fin del día también termina siendo un tema de maltrato. Antes de continuar con la siguiente lámina, por ejemplo, en cuestiones del abuso sexual, ¿cuáles serían algunas características o síntomas que podrían tener los niños o las niñas que están pasando por esta situación? Como padres, ¿cómo podríamos saber que algo está pasando con nuestros hijos? Bueno, generalmente cuando se da una situación de violencia sexual, la primera reacción visible, digamos, son niños que se retraen por sí, ya no participan dentro de la familia, son niños que están más callados, niños que están más aislados, hablando de síntomas que lo vemos a simple vista. Luego de eso también tenemos situaciones, por ejemplo, baja de notas. Generalmente cuando hay una suerte de violencia sexual, los niños bajan de notas. Hay situaciones también de agresividad dentro de las aulas de clase, no quieren conversar con sus compañeros ni con sus padres. Y una de las cosas que generalmente lo miramos es cuando la persona violentadora, en este caso, los niños generalmente sienten un rechazo, y es uno de los grandes errores que a veces cometemos los padres, es obligar que un niño o niña o se quede con el abuelo, o se quede encargado con el amigo, con la amiga, etcétera, y a veces los niños no quieren. Y lo que nosotros decimos, no, pero casi que les obligamos y les dejamos. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones negativas de parte de los niños y niñas, siempre como adultos tenemos que preguntarnos qué está pasando con ese niño, por qué ese niño o niña está actuando de esa manera. Entonces, son algunas de las situaciones que podemos mirar, y luego efectivamente ya con estudios mucho más profundos ya en el tema psicológico, pues podemos determinar cuando hay una suerte de un abuso, de un abuso o de una violencia sexual como tal. ¿Aló? Sí, no sé si... Y por ejemplo, sí, por favor. Por ejemplo, cuando hablamos de las prácticas tradicionales perjudiciales, ¿qué específicamente nos estamos relacionando con este término que vemos en la lámina de tipos de violencia? Por ejemplo, cuando hablamos en nuestro país, generalmente no se dan, o no, sí se dan, más bien dicho, sobre todo en las culturas indígenas, cuando se dan el tema de iniciación, por ejemplo, hay situaciones de iniciación, creo que ahora menos frecuentes, pero por ejemplo se han dado situaciones, sobre todo en el oriente ecuatoriano, la iniciación sexual de una niña es realizada por el padre o por un hermano. Entonces, para nosotros eso sí lo consideramos un abuso sexual. Entonces, se dan ese tipo de situaciones, por ejemplo, cuando se practican los castigos ejemplificadores que llaman en la justicia indígena, cuando los niños están expuestos a que sean hostigados, a que sean bañados en agua fría, cuando cometen alguna infracción, digamos así, o cometen alguna situación no adecuada. Entonces, generalmente se tienden a dar este tipo de maltratos vistos desde nuestra forma.
Silvia, muchísimas gracias. Realmente nos queda muy claro la información que usted nos ha brindado y sobre todo actualizada, porque es justamente este programa queremos llegar con información de lo que estamos transitando ahora, de esto inesperado que nos ha tocado a todos transitar y también buscar información y también, lógicamente, la solución. Es un tema muy preocupante, realmente el tema de violencia y sobre todo pensar en los niños y adolescentes que son violentados. Eh, ¿Qué medidas, qué recomendaciones, cómo podríamos identificar, no? Porque, bueno, yo en algún momento que hice un taller con profesores, recomendábamos en el área pedagógica, por ejemplo, que los profesores como que sean los primeros en reconocer, darles algunas señales, algunas pistas que ellos puedan reconocer si los niños están sufriendo o no de violencia en casa y de parte de quién. Y también hay muchos temas de violencia que no son visualizados, ¿verdad? Y que se los toma a veces como cotidianidad. Silvia, ¿cómo podemos detectar? Porque es importante también, aparte de los pedagogos, de los maestros, también es importante también poder detectar casos de violencia para poder apoyar a ese niño o a esa familia, porque en realidad pues necesitan un apoyo familiar. Sí, efectivamente, gracias Martita por la pregunta. Efectivamente, el tema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes tiene que ser vista desde varias aristas. Primero, tenemos que escuchar a los niños, creer lo que nos dicen los niños. Una de las grandes debilidades que tenemos como adultos, justamente el de no creer lo que dicen los niños. Entonces, siempre pensamos que la palabra del niño no es verdad, que el niño está inventando, que el niño está diciendo mentiras y demás, y solamente, y esa es una de las debilidades que a veces se tienen los maestros, solamente cuando ven signos de violencia física, como le decía hace un rato, cuando ven una marca en el cuerpo del niño, cuando ven un mordisco, o cuando ven a lo mejor la señal de una correa, etcétera, solo ahí en algunos de los casos los profesores se involucran. En otros casos los profesores lo que hacen es no quererse involucrar, y creo que ese es uno de los grasos errores, el no quererse involucrar en las situaciones cotidianas que viven los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en situaciones de violencia. Yo ya lo decía hace un ratito también, si bien es cierto, son signos cuando se da una violencia sexual, pero también cuando los niños son víctimas de violencia, una de las principales características es la agresividad que presentan dentro del aula de clase. Y claro, una de las situaciones complejas es, yo tengo un niño agresivo, pero no veo el que hay detrás de esa agresividad. Simplemente me quedo como el niño agresivo, y lo que en muchos de los casos, sobre todo en los espacios de consejería estudiantil, lo que se hace es o que el niño vaya al departamento de consejería o que el niño va con una sanción disciplinaria, pero no vemos el problema en su totalidad y en su integralidad. Yo sí creo que ahí los maestros y maestras que están en contacto directo con los niños y niñas tienen que ser muy observadores frente a los comportamientos que tienen los niños. Vemos que hay baja de notas, por ejemplo, cuando un niño es víctima de una violencia, cualquiera que sea esta, violencia sexual, violencia física, la que fuese, uno de los primeros síntomas son que los niños se apartan del grupo como tal, se autoaíslan, entonces se apartan del grupo, bajas notas o niños agresivos, niños que no participan, niños que de pronto eran muy activos dentro del aula de clase, de un momento al otro simplemente son niños que se anulan, que se autoaíslan, que no quieren conversar con nadie, que no quiere que nadie les pregunte. Entonces ahí creo que una de las técnicas que a mí al menos me gusta mucho es el dibujo, cómo a través del dibujo podemos nosotros conocer también las situaciones de violencia en la que puede estar atravesando un niño, niña o adolescente. Entonces, y luego de haber determinado si hay un grado de violencia, yo creo que es muy pertinente el poder conversar con la familia, porque otras de las situaciones, y creo que eso es un tema que nos pasa a todos y todas, lo primero que hacemos es culpabilizar al otro, pero no vemos en su integridad qué es lo que está pasando. Yo ya lo decía en las láminas anteriores, lo podíamos ver cuando una persona fue víctima de violencia, y por eso quería hacer la diferencia cuando hablamos de violencia física y cuando hablamos de castigo físico, porque la violencia física es el hacer el daño, pero el castigo físico además se piensa que es un tema de corrección. Entonces, cuando yo castigo a mi hijo con una
qué sé yo, con un correazo, no es que estoy siendo violento, no es que estoy ejerciendo violencia física, sino que es una medida disciplinaria para que mi hijo sea un hijo de bien, que es lo que solemos decir, pero al fin del día termina siendo también termina siendo violencia física. Y claro, a veces podemos caer en los extremos. Ahí es necesario poder hacer una diferenciación cuando hablamos efectivamente de un castigo físico o de una violencia física como tal. Y decía que es importante primero esta autoeducación a los padres, porque muchos de ellos han naturalizado la violencia y piensan que efectivamente el criar a un hijo, y perdón el término coloquial de criar a un hijo es a través de correazos, a través de la zapatilla voladora, que son de broma, solemos decir, pero que al fin del día termina siendo también un tema de maltrato físico. Entonces creo que es importante el que la sociedad reaprenda estas situaciones de afecto hacia los niños y niñas, y eso no quiero decir yo que los padres sean unos padres torturadores, unos padres maltratantes. Hay casos y hay casos, efectivamente, y eso sí hay que observarlo, pero sí creo que es necesario una de las medidas que se deberían implementar dentro de los centros educativos es tener esa cercanía con los padres y reeducar justamente en un ambiente de afecto, en medidas más de protección hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Silvia, me gusta mucho lo que usted menciona, el tema de conversar con la familia, ¿sí? Sobre todo creo que en la actualidad, por lo que estamos transitando todos, que nos concurre a todos, que estamos todos los adultos, los niños, los maestros, los profesionales, estamos atravesando esta situación complicada de salud y que nos arrastra a lo que es ya específicamente salud mental. Es importante, me gusta muchísimo lo que usted menciona de hablar con la familia, ¿sí? Porque muchas de las veces quizás en situaciones profesionales nos apresuramos mucho a ir ya a lo legal. Claro que hay situaciones que sin duda van a ir directamente a un plano legal, pero yo pienso que es importante escuchar a esa familia, escuchar a esos padres y lo que usted dice, esta reeducación, porque quizás de manera cultural, ¿no? De manera cultural o social tenemos ciertos criterios de crianza que son naturalizados y son vistos como normales, pero que es importante poder escuchar a esa familia y también nosotros apoyar a esa familia direccionando y apoyando en una crianza sana de sus hijos, porque muchas de las veces los papitos vienen con estos patrones ya de crianza y los reproducen, lógicamente porque es algo natural, que con algo llegamos. Yo siempre digo a los papitos, el papá llega con un patrón y la mamá también llega con otro patrón, ¿no? En el momento de que ya conforman una familia. Me gusta mucho esto de poder escuchar, sobre todo darle un espacio de palabra a esos padres, a esa familia, para escuchar qué es lo que está sucediendo y, lógicamente, para poder encontrar una solución de una mejor relación con los niños. Sí, totalmente. Para mí una de las primeras estrategias es justamente el poder escuchar a la familia, pero también no olvidarnos de escuchar al niño, qué es lo que siente el niño frente a estas situaciones. Y no es menos importante también, como usted muy bien lo planteó, Martita, y yo estoy de acuerdo en el hecho de que hay situaciones y situaciones. Hay situaciones, por ejemplo, en los temas de abuso sexual, de violencia sexual, que si bien es cierto, es necesario hablar con la familia, pero también es necesario iniciar los procesos legales correspondientes, porque son situaciones que tampoco pueden quedar en la impunidad. Recordemos que justamente muchos de los casos, sobre todo de violencia contra las niñas y niños, que en términos anteriores se hablaba de la famosa violencia doméstica, no era o no se daba la importancia. Por eso yo hacía énfasis en que el poder hablar de las violencias contra los niños y no de la violencia intrafamiliar como tal, porque la violencia intrafamiliar de alguna manera, si bien es cierto, nos permite abordar todas las violencias de la familia, pero se invisibiliza nuevamente la violencia que se genera hacia los niños, niñas y adolescentes. En sí creo que es necesario en algunos casos, y de hecho tenemos varias instituciones que están justamente para ello, justamente para poder apoyar, ya sea en los casos de violencia física como tal. Tenemos, por ejemplo, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, que lo que dictan son medidas de protección, además que van direccionadas de protección para el niño, niña o adolescente, para que se proteja y este niño no siga siendo víctima de violencia, pero también con medidas complementarias, como son apoyo psicológico a la familia, esta reeducación a la familia, porque recordemos que no podemos entrar satanizando a las familias,
si es que no sabemos cuál es el contexto. Veíamos que una de las situaciones que exacerba la violencia también es la situación económica de los padres. Entonces, no es lo mismo un niño o una niña que por supuesto puede estar viviendo también situaciones de violencia, pero quizá en una situación más compleja, una familia que tenga menos ingresos económicos, que ya por sí también exacerba la violencia. Entonces no podemos mirar la violencia solamente como con una mirada satanizadora a la familia, sino también mirar en su conjunto cuáles fueron los desencadenantes para que se produjera tal o cual situación de violencia. Por ejemplo, en este tema del castigo físico, que bueno, creo que hace algunos años y creo que todavía sigue existiendo esa frase de cualquier problema o cualquier situación en el colegio, en la escuela, con el maltrato, con pegarle al niño hace mejor el deber, o con pegarle al niño hace más deporte, o pegarle al niño hace la actividad que los papás quieren. ¿Cómo podemos, no sé, la profesional, el profesional, intervenir con esos papás que tal vez ya tienen, como decía Martita, ya tienen el patrón ellos desde que crecieron con esa violencia, y como crecieron con esa violencia, siguen con ese patrón hacia sus hijos, y posiblemente sus hijos sigan el mismo patrón? ¿Cómo podemos intervenir en ese tipo de casos? Muchas gracias, Carlita, por la pregunta. Sin duda, creo que una de las tareas más importantes es justamente romper esos estereotipos, romper esas cadenas con las que ya venimos los adultos. Y yo creo que el éxito para romper de una sociedad maltratante, porque no podemos ser ingenuos y no mirarla como una sociedad maltratante. Efectivamente, ahora menos, porque creo que ya ha ido disminuyendo. Quizá se ha traspolado la violencia física a una violencia psicológica, y me refiero al ámbito educativo, por ejemplo. Si bien es cierto, los que ya nos pintan algunas canas, nosotros venimos de un sistema educativo justamente en donde si tenía mala letra, la profesora le daba con la regla, por ejemplo, o cosas así. Entonces, y además los padres de alguna manera generaban o autorizaban para que para que los maestros maltraten a los niños. Y es muy común escuchar todavía, es muy común escuchar todavía que los adultos dicen, pero a mí me dieron un correazo y soy un hombre o una mujer de bien. Entonces, por lo tanto, yo creo que los niños tienen que ser maltratados, bueno, no lo ven como maltrato, por eso decía, se confunde el tema de violencia física con el castigo físico, porque el castigo se lo ve como un acto de disciplina para que esa persona sea un hombre o una mujer de bien, entre comillas pongo esta frase. Yo creo que ahí es un tema de reeducación, nuevamente. Yo creo que es necesario el poder tener más espacios como estos, por ejemplo, en donde los padres contrarresten esa situación violenta con situaciones de afecto, de escucha a los hijos, de compartir más tiempo libre con ellos. Entonces creo que efectivamente estos momentos que estamos viviendo de confinamiento, de cuarentena, creo que nos debe permitir justamente ver cuáles son esas debilidades que tenemos como padres, cuáles son esas debilidades para poder proyectar al buen trato hacia los niños, niñas y adolescentes, al poderlos escuchar más. Yo siempre digo, la fortaleza está en la escucha de la familia, cómo yo le escucho al niño, cómo yo escucho a la madre. Hay situaciones violentas porque está permeado absolutamente todo por la violencia. Lastimosamente, vemos que hay datos estadísticos escalofriantes hoy mismo en nuestra ciudad, en nuestro país. Vemos que se incrementan los femicidios, se incrementa la violencia de género, y esa violencia de género repercute sin duda en los niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo creo que el reto importante que tienen las unidades educativas es justamente romper estos estereotipos. ¿Y cómo rompemos estos estereotipos? Primero, rompiendo esos esquemas mentales que tenemos como maestros y como padres de familia. Y lo vamos a lograr eso a través de una reeducación, a través de una cultura de afecto. Silvi, realmente muy enriquecedor esta tarde, pues el hablar con usted, con su gran profesionalismo y sobre todo con su gran experiencia, pues por el haber atravesado y estar actualmente trabajando frente al campo de la niñez y adolescencia de nuestro país. Realmente me gustaría escuchar un poquito de sus experiencias en los diferentes
en los diferentes labores que ha hecho usted y sobre todo, pues, un reconocimiento especial, Silvi, por estar siempre y la apertura que nos ha dado a todos los profesionales de la salud mental en ese acercamiento a lo que es la niñez y adolescencia, tanto de nuestro cantón como a nivel nacional. Me gustaría que nos comente un poquito su transitar y su gran experiencia y por ese motivo es pues que tenemos el agrado de compartir esta charla la tarde de hoy. Muchas gracias, Martita. Sin duda, para mí, yo lo he dicho públicamente, para mí el hablar de niñez y adolescencia no es un trabajo. Para mí, el hablar de niñez y adolescencia es un proyecto de vida, porque yo creo que justamente el intervenir, el generar esas mejores condiciones de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes es lo que nos va a permitir tener una sociedad en desarrollo. Si bien es cierto, yo vengo trabajando ya muchísimos años en los temas de niñez y adolescencia. Me he desempeñado desde técnica, desde poder estar en las aulas educativas con los niños, con las niñas, el conocer lo que piensan y sobre todo en una de las áreas que generalmente son mal entendidas, justamente en las consejerías estudiantiles, en donde se piensa que el psicólogo o la psicóloga lo que hace es solapar al malcriado, cuando no es así, es justamente buscar cuáles son las alternativas justamente para que ese niño, niña o adolescente problema mejore su situación y pues efectivamente tenga una buena condición de vida. Y también me he desempeñado siempre en la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. En su momento fui secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Niñez y Adolescencia en su momento, hoy Consejo Cantonal de Protección de Derechos, y actualmente me encuentro en este momentito en la Asamblea Nacional, asesorando, estamos ya terminando, también comentar eso a la ciudadanía, estamos ya elaborando el informe final de la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en donde sin duda ha sido un espacio totalmente placentero que nos ha permitido justamente buscar esa normativa legal que proteja a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero también ha sido un aprendizaje, porque muchas de las veces queremos escudarnos a falta de una norma para proteger a un niño, niña o adolescente. Y hoy por hoy nos damos cuenta que si bien es cierto, las normas jurídicas sin duda son extremadamente necesarias para proteger a los niños, pero no son menos importantes también las actitudes y romper esos esquemas mentales que son que al fin del día generan esta desprotección y este maltrato a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias, Silvia. Realmente, pues, es eso lo que necesitamos en un medio, ¿no? En un medio de trabajo, personas que conozcan, como usted dice, el desenvolverse desde el campo técnico, estar en el aula, quizás estar cerca de los niños para poder entender y comprender el trabajo que se hace, lo que hay atrás de unas leyes, atrás de reglamentos, de normas, es justamente empezar o continuar desde el punto mismo cercano a los actores principales de esto, que en este caso nos hemos enfocado a los niños y adolescentes. Silvi, algo que me gusta mucho es el tema también que planteó escuchar al niño. Yo siempre recomiendo a los profesores y a los padres conversar con los niños, porque muchas de las veces pensamos que porque son muy pequeños no nos van a entender o porque son pequeños no los escuchamos o no les damos la importancia de su palabra. Entonces eso también sería muy importante, el poder dar ese lugar al niño de comunicación, como usted decía, quizás por medio de un dibujo, conversar con ellos acorde a su edad. Entonces, es importante que sean ellos también los actores principales en esta reeducación, en estas conversaciones, pero también, Silvi, ¿qué le parece a usted este tema que yo lo plantearía un poco como una corresponsabilidad de los adultos? Una corresponsabilidad en el hecho de hacerme un diagnóstico o un análisis, por ejemplo, en el caso, ¿no? Como yo trabajo con niños y con familias, es muchas de las veces cuando los papitos llegan a la consulta y me dicen, es que yo no tengo paciencia, es que yo no lo soporto, es que yo no esto. Entonces, ahí yo hablo un poco de esta corresponsabilidad del adulto. ¿Qué nos puede decir usted? Quizás hacer un análisis cuánta paciencia tengo, cómo lo puedo manejar, conocer un poco más al niño, conversar con él, jugar, para yo saber qué métodos puedo utilizar para sostener su conducta y no perder, como comúnmente se dice, perder la paciencia. Entonces, cuando uno escucha a un papá decir que perdió la paciencia, pues lamentablemente pasa a otro nivel que ya se podría contar como algo violento o violencia dentro del hogar. Sí, Martita, yo sí creo que ahí es un llamado de atención a nosotros como adultos. A nosotros como adultos en el sentido de que a veces los problemas
que tenemos como adultos son los que nos hacen perder la paciencia. Y no son nuestros niños ni nuestras niñas. Nuestros niños lo que hacen es intentar llamar la atención, y llamar la atención es justamente el poder escuchar, que mi padre o mi madre me escuche qué es lo que yo tengo que decir, qué es lo que yo estoy haciendo, que dé importancia a los hechos o a las actividades que yo hago. A veces tenemos estas dos posiciones, las unas que al fin del día las dos terminan siendo violencia. Tengo una posición cómoda en donde yo entiendo porque es en la nueva sociedad en la que vivimos. Yo entiendo que efectivamente llegamos abrumados de nuestros trabajos, llegamos sumamente cansados y no nos damos el tiempo. Y es muy fácil decir, es que el chico me saca de paciencia. No es el chico que me saca la paciencia, soy yo como adulto que vengo con todas mis taras mentales, que vengo con todos mis problemas y que claro, lo que quiero es silencio. Entonces ahí más bien es un llamado de atención a los adultos al darnos ese tiempo y el poder escuchar a los niños. Y no es el decir, voy a escuchar a los niños, ya, cuéntame qué pasó. Entonces es muy común, y yo he visto cuando hay los niños, oye, ve, me ha ido de tal forma en el colegio, ya, qué bueno, y la madre o el padre está conectado al teléfono, por ejemplo. Y claro, y luego uno dice, no, es que sí le escucho. No le está escuchando. No es una escucha activa. Una escucha activa es que yo me siento frente a mi hijo. Estamos a la hora de comer. Y aunque mi hijo no me quiera contar nada, soy yo como padre o como madre o como adulto responsable del cuidado del niño, niña o adolescente, el que genera una conversación. Incluso frente a los casos de abuso sexual, muchas de las veces, y perdón lo que voy a decir, se están dando en nuestras propias casas y no somos conscientes, porque no tenemos esa capacidad de una escucha activa hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces lo que hacemos es, pero es que yo sí le escucho, es que yo sí, cuando llega mi hijo, yo sí le pregunto cómo le fue en el colegio. Claro, llega, se llama Juan, hola Juan, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, qué bueno. Y ahí quedó. No, eso no es una escucha. No es una escucha, es saber cuáles son sus amigos, qué actividades ha hecho, involucrarme en las actividades de mi hijo, sin decir que voy a violentar su intimidad tampoco. O sea, tampoco es un padre o una madre que esté encima de todas las cosas que haga mi hijo, pero que sí tenga conocimiento de cuál es su círculo más cercano, cuáles son las actividades que realiza. Incluso una de las situaciones cuando los chicos de alguna forma están en consumo, por ejemplo, están en una situación de consumo de estupefacientes, los padres son los últimos que se enteran. ¿Y por qué son los últimos que se enteran? Justamente porque no se ha creado esos mecanismos asertivos de conversación ni de escucha activa. Entonces, yo creo que ahí es nuevamente un llamado de atención hacia nosotros como adultos y adultas para que nos demos los tiempos necesarios. A veces yo creo que esto de la pandemia del COVID-19 nos lleva a una gran reflexión. ¿Qué tan importante realmente es nuestra familia? ¿Qué tan importante es el escuchar a nuestra familia? ¿Qué tan importante es el disfrutar y el poder generar esa unión familiar? Entonces, yo sí hago un llamado de atención antes de decir que he perdido la paciencia, hacerme una autoevaluación yo como persona, como adulto, y ver si efectivamente mi hijo o mi hija me hizo perder la paciencia o soy yo la responsable de que se haya generado esas disrupciones dentro de las relaciones familiares. Continuando con la siguiente lámina que hablamos acerca de los efectos de la violencia, por ejemplo, ¿cuál sería el efecto más grave? ¿El más grave tal vez podría ser el suicidio o hay otro efecto de la violencia que tenga un porcentaje más grande de este efecto que sería fatal? Bueno, yo creo que todos los efectos de la violencia son preocupantes, pero sin duda el que usted menciona, el llegar hasta el suicidio, me parece que es uno de los efectos más, perdón por el término, decir más drásticos, si se quiere decir de alguna manera, porque claro, un niño que se siente solo, un niño que se siente desatendido, efectivamente muchas de las veces han llegado al suicidio y vemos que hay altas estadísticas de suicidio, sobre todo en adolescentes y sobre todo cuando se da la violencia entre pares. Entonces, los niños entre niños o entre adolescentes pueden ser muy crueles también y pueden llegar a estos desenlaces fatales que son el suicidio.
cuando se produce. Pero también uno de los efectos de la violencia, que también son muy, muy marcados y obviamente hacen relación a la pérdida de la vida, es cuando estas violencias físicas, sobre todo, son ejercidas desde parte de los progenitores. Y les decía, por ejemplo, en estos días hemos tenido 8 denuncias, más que denuncias, 8 casos violentos que han terminado con la muerte, situaciones de violencia producidas por padrastros, por madrastras. Uno de los casos que fue además de conmoción nacional, una niña de 2 años, que fue víctima de violencia sexual por su padrastro hasta que la niña murió. Pero además, que es lo más complejo, digamos, de entender, que incluso fue con complicidad de la madre, porque claro, llegaron y lo que dijeron es que la niña se bañó, se cayó y se murió. Y luego cuando ya le hicieron todo el tema de la pericia penal, pues se evidenció que la niña fue víctima de violencia sexual en este caso. Y además venía teniendo violencia sistemática, también violencia física de parte de su madre. Entonces realmente los efectos de la violencia son muy serios. Lo habíamos dicho que los efectos de la violencia se dividen como en 2 caminos. Uno, estos de tipo social, que es que estoy distraído, que no me involucro con mis compañeros, baja de notas, etcétera, etcétera. Pero también son los de temas sociales, son los de temas de salud mental, como puede ser un tema de salud pública, como puede ser un tema de suicidio también, como pueden ser otro tipo de situaciones que de alguna manera han generado la violencia como tal. Silvi, ¿qué recomendaciones? Unas recomendaciones específicas. Bueno, la primera que yo siempre digo, cuando ya uno solo no puede, tiene que pedir ayuda. Realmente, pues, y justamente cuando uno como adulto ve que no puede sostener o está perdido en este camino, pues sería importante recurrir a los profesionales de la salud mental para poder tener un apoyo y un sostén. Pero usted, ya empapada de toda la información y todo lo que nos ha compartido la tarde de hoy, una información muy, muy importante, aquí el rol, como que decir, un rol protagónico, más que protagónico, un rol de participación en torno a la violencia, estaríamos a cargo, creo que toda la sociedad, porque involucra también lo que es el tema económico, social, educativo, cultural. ¿Qué recomendaciones nos podría dar en forma general para poder evitar, y tal vez si estamos transitando, porque puede ser que todos también estamos involucrados con el tema de estrés, con la situación económica, cómo podemos nosotros sostener esta situación y no llegar a una violencia? Porque realmente sí, pues los casos de violencia llegan ya a temas ya lamentablemente de muerte, y eso es algo extremo. Hay un documental en Netflix sobre la historia de Gabriel, no sé si tal vez ustedes lo han visto. Efectivamente. Sí, además, justamente esa serie da cuenta de la violencia sistemática a la que pueden estar atravesando los niños, niñas y adolescentes, y cómo hay una complicidad. No pudo haber puesto mejor ejemplo que esa serie, que al fin del día se repite en el caso de esta niña de 2 años que le causó la muerte a sus propios progenitores. Es un caso muy similar al caso que usted acaba de denunciar. Y claro, lo que usted dice es cierto. En el tema de violencia hay una corresponsabilidad conjunta, porque recordemos que en esa serie que es además de la vida real, en donde efectivamente hay complicidad incluso desde los mismos profesionales, en donde hay una trabajadora social que no cumple con su rol. Entonces yo creo que aquí, como usted muy bien lo planteó, el tema de violencia es un tema conjunto, es un tema de los especialistas, psicólogos, trabajadores sociales, de los educadores, de los padres, de la comunidad, de la vecina que está viendo que al frente de mi casa yo sé que al niño o a la niña le pegan constantemente, pero mi silencio también al fin del día puede ser cómplice frente a estos desenlaces fatales que pueden llegar hasta la muerte, como hemos indicado. Entonces yo creo que el trabajo del tema de prevención, primero, me parece que es un tema de identificar cuál es la consecuencia o cuál es lo que provocó el desenlace violento contra un niño, niña o adolescente. Una vez que yo identifico cuál ha sido la situación, tenemos que buscar todos los mecanismos de ayuda a esa familia y por ende a ese niño, niña o adolescente. Ya en el tema legal se establecen como medidas de protección varios temas, ¿no? Cuando hay un tema consecuente de maltrato, por ejemplo, el alejamiento del agresor, el poder trabajar con la familia, ya se dan medidas de protección.
pero lo más importante para mí es esta escucha activa, es la conversación con los padres, es el poder buscar mecanismos de reeducación, dar el apoyo a los padres. Yo siempre digo, si yo soy producto de una sociedad violenta, yo cuando fui niño fui violentado, lo único que conocí fue violencia, entonces si yo conocí violencia, genero violencia. Entonces yo creo que aquí es importante también el que se pueda trabajar con los padres, pero que también haya una información sobre cuál es la ruta de atención frente a niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo desde mi rol de vecina, si no tengo cercanía con esa familia, capaz que busco una ayuda y voy a una junta de protección de derechos para que sea la junta la que dicte medidas de protección y que no con esa visión sancionatoria, sino justamente con una visión de protección integral a esos niños, niñas y adolescentes y por ende a su familia. Una quizá de las debilidades que tenemos, que no baja la estadística en los temas de violencia, es que a veces nos queremos quedar solamente con la parte judicial y pensamos que la reparación de un acto violento es que el agresor vaya a la cárcel. Quizá pueda ser un tema momentáneo de reparación, pero no hemos hecho mayor cosa, porque si bien es cierto, tiene que llegar una denuncia hasta el final y si es la persona responsable, por supuesto, tiene que asumir la responsabilidad de los actos que hizo. Pero nos olvidamos de lo más importante, que es la víctima. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa víctima? Necesita efectivamente un apoyo psicológico, un mejorar las condiciones de vida. Si efectivamente las situaciones desencadenantes de violencia fueron los temas económicos, entonces, ¿cómo yo mejoro las situaciones de vida? Y este es un trabajo de todos, es un trabajo de todo el Estado ecuatoriano, desde el Ejecutivo, a través de sus planes, programas, de los proyectos que se tenga para mejorar la situación de vida y bajar el índice de violencia, pero también es una responsabilidad del sistema de justicia. ¿Qué hace la justicia frente a estos casos? Recordemos que cuando tenemos situaciones de violencia, sobre todo de violencia sexual, la revictimización a la que son objeto las niñas y adolescentes víctimas de violencia. Va donde el uno, tiene que contar el testimonio, va donde el otro, nuevamente el testimonio, va donde el médico, etcétera. Entonces vemos que no hay una articulación sistémica que esté encaminada a restituir el derecho violentado de los niños. Entonces yo sí creo que si se piensa en erradicar la violencia, tenemos que tener una visión sistémica, una visión también de actoría desde todos los actores estratégicos, valga la redundancia, de todos los actores estratégicos, desde los maestros, cuál es mi rol como maestro dentro de la escuela o dentro del establecimiento educativo, qué estoy haciendo yo para que disminuya la violencia. Yo como padre me estoy dando la posibilidad y la oportunidad de escuchar a mis hijos, yo como vecino, yo como familiar, o sea, toda la sociedad tiene que estar articulada, yo suelo decir, tiene que haber un sistema que responda como un reloj suizo, todos cumpliendo con la responsabilidad y la competencia que tenemos justamente para mejorar esa situación del niño. Solamente así podemos hablar de una erradicación de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Y solamente así evitaremos tener centros de rehabilitación llenos de personas que han cometido infracciones o delitos. Si no atendemos a la infancia en este momento, si no generamos esa estructura sólida de protección a nuestros niños, niñas y adolescentes, seguiremos teniendo las sociedades violentas que seguimos teniendo en la actualidad. Eso sería mi querida Martita. Bueno, entre otras cosas, yo había anotado varias situaciones en las láminas. Me voy a permitir indicar una de ellas. Una de las primeras acciones que yo considero importante es, primero, creerles a los niños. Si nosotros no les creemos a nuestros niños, no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, cuando hay un niño que nos cuenta alguna historia, decimos, no, ¿cómo puede ser que el abuelo esté haciendo eso con su nieto? Eso es una mentira. Una niña malcriada que está contando mentiras. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es creer a nuestros niños, garantizar sus derechos y privilegiar esta atención integral, que es la que acabo de decir, en donde tiene que estar involucrado el ejecutivo, el legislativo, a través de leyes, de normas, el sistema judicial, de tener procesos mucho más expeditos. Por supuesto, también tiene que haber esa intervención desde los ministerios de salud, de educación,
apoyar a los padres en busca de ayuda, porque eso también es importante, no es necesaria solamente la conversación que yo pueda tener con ese padre o con esa madre. Usted lo decía hace un ratito con muchísima claridad, es como yo también remito. Si yo veo que un padre o una madre o sus progenitores o personas que están al cuidado de ese niño no tienen las herramientas necesarias, pues tienen que buscar ayuda a través de los profesionales que para ello están, justamente para poder con ellos conjuntamente marcar una ruta, marcar una hoja de ruta en donde nos permita ir mejorando esas relaciones familiares. Generar campañas educativas que desnaturalicen la violencia. Yo creo que ya Carlita lo decía en su momento también, vivimos en una sociedad totalmente violenta, que venimos arrastrando la violencia desde nuestros antepasados. Yo algún momento hacía hasta un recorrido de lo que significó la invasión de los españoles a tierras indígenas, cómo fue tan violento y cómo venimos arrastrando toda esa carga violenta hasta la práctica, hasta la actualidad. Entonces sí es importante generar estas campañas educativas que desnaturalicen la violencia, una educación integral en el tema de la sexualidad. Yo creo que es otro de los elementos importantes, sobre todo para el tema de violencia sexual, el tener esa educación sexual, el que se establezcan cuáles son los derechos sexuales y reproductivos. Mientras más edad temprana los niños y niñas conocen sus derechos sexuales y reproductivos, podemos evitar las situaciones de abuso sexual. Educación en género para deconstruir esos roles masculinos. Yo creo que es otra de las situaciones que debemos como sociedad poder impulsar, el ir de alguna manera rompiendo esos esquemas mentales y esos estereotipos que venimos arrastrando, y poderle fin a la violencia, actualizar. Otra de las cosas que a mí me parece importante y que no se hace en las universidades, por ejemplo, es el hablar de los derechos humanos, el cómo creamos cátedras que efectivamente hablen de los derechos humanos y qué significa el tema de derechos humanos, de principios, interés superior, prioridad, etcétera, todos los principios que podemos ir hablando de protección a niños, niñas y adolescentes. Hablar también sobre los riesgos y peligros que se pueden tener a través de las redes sociales. A veces este es un arma de doble filo. Yo siempre digo, las redes sociales necesitan también de ese involucramiento de los adultos y no dejarles solos a nuestros niños y niñas en las redes sociales. Ampliar y fortalecer los servicios especializados de familia. Creo que es importante. Hoy por hoy estamos viviendo una crisis económica y lamentablemente los programas que son destinados para los niños, para las mujeres víctimas de violencia y demás, son los menos favorecidos, son los donde se recortan más los presupuestos. Entonces, yo sí creo que ahí es importante el rol que asuman desde los diferentes estados central como el estado local, que se invierta justamente en estos procesos de campañas educativas, pero también de atención y fortalecer los servicios ya existentes. Entonces, yo creo que esos son algunos de los temas. Yo ya lo había abordado también, el tema de mejorar la situación de las leyes, que creo que por falta de ley no será, pero sí creo que es necesario, y para mí lo más prioritario, el romper esos estereotipos que se han ido generando históricamente. La adopción de tener una estrategia nacional para eliminar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. También es necesario contar con un sistema nacional descentralizado que nos permita justamente articular todas las acciones para la prevención, porque creo que es importante el poder invertir en temas preventivos. A veces nos quedamos ya cuando tenemos la situación de violencia. Creo que las campañas tienen que ser centradas en prevenir, en atender, en reparar y en restituir los derechos cuando estos han sido violentados. Creo que son algunas de las acciones que podríamos hacer con la responsabilidad conjunta, vuelvo, insisto, de todos los ciudadanos y ciudadanas, desde sus diferentes espacios. Por ejemplo, bueno, para mí personalmente no hay ningún argumento válido para la violencia, sea intrafamiliar, sea con los niños, entre esposos, entre pareja, enamorados, novios. Personalmente creo que no hay ningún argumento válido. Sin embargo, nosotros como sociedad, yo creo que podríamos hacer un cambio. Como mencionábamos anteriormente, yo como vecina, por ejemplo, puedo ver a alguien que está maltratando físicamente a sus hijos o a su esposa y sin embargo no hacemos nada.
Es importante, por ejemplo, hay un caso en el que conozco y la persona que sabía que estaban violentando a esta señora, el esposo, decía, no, es que yo me voy a meter en problemas, si es que yo llamo a la policía o denuncio, inclusive ese señor podría venir a agredirme a mí. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros actuar si es que sabemos que algo está pasando? Sí, yo creo que lo que usted acaba de poner, Carlita, es una de las situaciones más comunes y perdón lo que voy a decir, medio cómplices y cómodas también de los ciudadanos y ciudadanas. Una de las excusas es, no, yo le estoy viendo que en la casa del frente la madre o el padre le pega permanentemente al niño y oigo gritos, oigo lloros, oigo un montón de cosas, pero mi posición cómoda es, yo no me voy a meter, ese no es asunto mío y ya está. Yo creo que en estos casos sí es un tema de conciencia y recordemos que yo ya lo había anunciado en el artículo 75 del Código de la Niñez y Adolescencia actual, establece la obligación, no es un tema de favor, es un tema de obligación que tenemos los ciudadanos y ciudadanas de denunciar frente a estos casos de violencia. Ahora, si el temor es que no me identifiquen, que yo fui la que denuncie, recordemos que tanto en la Fiscalía como en la Junta de Protección de Derechos podemos hacer denuncias de oficio. Simplemente yo informo en la casa del frente, doy la dirección exacta, está pasando tal o cual situación. Y el ECU 911, si es un tema de violencia intrafamiliar o violencia de género, mejor dicho, pues llegará para dar el auxilio inmediato. Y en caso contrario, también podríamos poner la denuncia en la Junta Cantonal de Protección de Derechos si la violencia es contra los niños, niñas o adolescentes. Pero sí es un llamado de atención a que todos de alguna manera somos responsables y corresponsables para poder erradicar la violencia. Solamente cuando trabajemos como un puño, solamente así hablaremos de una erradicación a la violencia. Completamente de acuerdo, Silvia, completamente de acuerdo en esta parte de sistemizar la atención prioritaria al tema de violencia. Silvia, realmente pues el tiempo siempre se nos hace corto acá, nos hemos pasado una entrevista muy, muy, muy buena, sobre todo muy informativa para todos y de mucho valor para lo que es el manejo y seguimiento y sobre todo sostenimiento de la salud mental en familia, ¿sí? Yo realmente le dejo le quiero comprometer a una próxima entrevista para trabajar y profundizar un poquito más el tema de violencia de género, ¿sí? Porque ese también es un tema muy interesante, ¿no? Que podríamos andar y sobre todo también ser una luz y una guía para aquellas mujeres o en todo caso también visibilizar un poco la violencia también a los hombres, porque bueno, también hay de ambas direcciones, quizás menos, pero también. Entonces podemos trabajar en ese tema a futuro. Yo le agradezco infinitamente, pues además he aprendido mucho. Siempre digo, en este medio, en estas entrevistas, además, nosotros aprendemos mucho y sobre todo queremos ser un medio de comunicación donde las personas pues tengan mayor información para poder tener un poco más de psicoeducación, de educación y sobre todo también para poder continuar sosteniéndose en estos tiempos que son complicados. Le agradezco mucho su presencia. Carlita, tal vez algo por mencionar. El próximo jueves, ¿qué programa vamos a tener? Primero, también agradecer a Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos este tiempo para también compartir esta información muy útil y espero que todos quienes nos están sintonizando, nos han visto durante esta hora y casi cuarto de hora, 1 hora y cuarto de programa y puedan ayudar a otras personas, como yo creo que es algo importante lo que mencionaba también nuestra querida Silvia, de que puede hacer las denuncias anónimas si usted está viendo que hay algún tipo de situación de violencia, sea cual sea, pues usted también puede denunciar de forma anónima. Creo que es algo que todos deberíamos saber si es que obviamente no quieren mencionar su nombre. Muchísimas gracias por estar con nosotros este día y como dijo Martita, le invitamos a una próxima entrevista para hablar acerca de la violencia de género, tanto para hombres como para mujeres. Muchísimas gracias, más bien a usted, Martita y Carlita, creo que ha sido una tarde bastante amena, y como siempre yo estoy a las órdenes para lo que necesiten, pues claro, me dará mucho gusto seguir abordando temas de violencia y sin duda, lo que usted dice es muy cierto,
hacer nuevamente, reiterarse llamado de atención. Todos y todas tenemos que denunciar estos casos de violencia y no naturalizar la violencia como en muchos de los casos lo hacemos. Recordemos que una denuncia puede salvar la vida, ya sea de un niño, niña o incluso de una mujer, como muy bien lo planteó Martita. Los altos índices de violencia de género son realmente impresionantes y solamente una llamada quizá pueda salvar la vida de esa persona. Muchas gracias a todos y quedo a las órdenes. Silvi, algo muy importante ahora que lo toma, es en estos momentos, ¿a qué teléfono, a dónde se podría llamar? Porque, bueno, yo he escuchado algunas campañas en las radios locales, hablo de local porque es lo que he escuchado, referente a que quizás entre vecinas crear claves o crear también algún tipo de información como que secreta y luego poderse comunicar con algún número telefónico de emergencia. ¿Cuál sería ese número telefónico? Bueno, perdón, ahí no estoy tan actualizada en lo local, como usted sabe, este momentito sí. Estoy en la Asamblea Nacional, pero uno de los teléfonos que nos permite vincularnos con los otros, sobre todo en los casos de violencia de género, tenemos el 911, que es uno de los primeros a los que llamamos, y luego el 911 sin duda hará la remisión. No tengo este momentito el teléfono, pero por ejemplo tenemos instituciones como Casa María Amor, por ejemplo, que trabaja los temas de violencia de género. Sé que desde el Consejo de Protección de Derechos de Cuenca también se está orientando para los trabajos, para la violencia de niños, niñas y adolescentes, la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Yo me comprometo, Martita, próximamente estaré tal vez ya de regreso a Cuenca y podré darle toda esa información y pasarle los contactos, porque creo que es muy importante en que los ciudadanos y ciudadanas conozcan hacia dónde y cómo puedo hacer la denuncia correspondiente para que efectivamente podamos hacer de todos este trabajo y erradicar la violencia, tanto contra niños, niñas y adolescentes como con la violencia de género. Claro, y recordarles que no están solos, las personas que atraviesan estas circunstancias, que no están solos y pueden apoyarse. Realmente los apoyos, yo creo que, como siempre menciono, culturalmente, creo que los ecuatorianos y todos somos muy solidarios, somos unas personas muy asequibles, comunicativas, y pues tenemos que buscar apoyos, así no sea de primera mano profesionales, pero quizás apoyos en nuestra familia, en nuestros vecinos, no sé, en nuestros compañeros de trabajo. Pues es importante el pensar que no estamos solos, quizás atravesando una situación tan difícil como es el tema de violencia intrafamiliar. Así es, Martita, sin duda. Yo creo que eso es lo que de alguna manera nos empodera a las personas que podemos estar pasando por situaciones de violencia. Que ellos y ellas, niños, niñas, adolescentes y demás, sepan que efectivamente no están solos, que hay estos círculos de ayuda y qué importantes son los círculos comunitarios que se pueden ir generando en los diferentes espacios para la protección justamente contra la violencia de niñas, niños, adolescentes como de mujeres. Así que nada, reiterar nuevamente el agradecimiento y ponerme a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Silvia. También muchas gracias, Martita, por estar junto a nosotros una vez más en Salud Integral en tiempos de coronavirus. Desde ya invitarles para este día jueves 28 de mayo a las 5 de la tarde tenemos un tema importante. Proyecta tu futuro. ¿Qué profesión escoger? Sin duda, los adolescentes, los jóvenes tal vez están con estas dudas. Tenemos este programa importante junto a Cristina Ordóñez. Ella es psicóloga educativa y tiene una experiencia vocacional. Así que desde ya les invitamos para el día jueves 28 de mayo, 5 de la tarde. ¿Qué profesión escoger? Proyecta tu futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Una buena noche a todos. Gracias, igual, buenas noches. Gracias.